En cuanto a la neumonía por neumococo, en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, es falso. Una situación muy clara. Las neumonías se comportan igualito en el paciente VIH. Igualito. La única diferencia es que son más severas. En el inmunocompetente hacemos la neumonía en el pulmón, por lo demás no tenemos problemas. En cambio, en el paciente con VIH diseminan la infección. Tienen la neumonía en el pulmón y también la bacteria está nadando en sangre, o sea, hacen bacteriemia. Por eso los hemocultivos sí resultan positivos en este grupo de pacientes. Pero por lo demás es parecido. Dice, ¿es una infección frecuentemente bacteriémica? Sí, es bacteriémica, lo acabamos de decir. El otro dice, ¿tiene mayor incidencia que en la población general? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, pasamos a la siguiente. Junto con Haemophilus influenza, es la causa más común de neumonía en pacientes con SIDA. Ya hemos dicho, es igual que en la población general. ¿Ya? Es igual que neumococo en la población general es el más común, en el paciente con VIH también es lo más común. Luego viene Haemophilus influenza también, está bien. Se recomienda vacuna neumocócica en aquellos pacientes con CD4 menos de 100. ¿Qué dicen? Dice el falso, ¿ah? Vamos a ver. Y el otro dice, esta neumonía puede ser vista en pacientes con sistema inmune relativamente intacto. Claro que sí, incluso en los pacientes que están bien. Está entre la D y la B. Ya, vamos a hablar de las vacunas, para que quede claro. Las vacunas que no son virus vivos atenuados se pueden administrar sin ningún problema. La neumocócica no es virus vivo atenuado. Tú le puedes administrar a un paciente con VIH. Pero ¿por qué no es conveniente darle con menos de 100? Porque tú le administras la vacuna y no genera inmunidad. No hay respuesta. Porque su sistema inmune está deteriorado. Se tiene que esperar que tenga 250 o más de CD4. Ahí tú le administras y hay una buena respuesta protectora también de la vacuna. Porque si le das con menos CD4, no hay respuesta. ¿Ya? Porque no tiene con qué hacer respuesta. Entonces, esto que dice se recomienda vacuna neumocócica en aquellos pacientes con menos de 100, sería pues justamente lo falso. ¿Ya? Por lo tanto, la B, que parecía, o que estaba en duda, que tiene mayor incidencia que la población general, es verdad. ¿Por qué? Incluso uno de los criterios de definición de SIDA, junto con TB, con toxoplasma, con todo lo demás, es la neumonía recurrente. 3 neumonías o más en un año. ¿Ya? Es una forma de decir, está en estadio SIDA. La tuberculosis asociada a la infección por VIH se caracteriza por, ya hemos dicho, es similar, ¿no es cierto? Es similar. Pero vamos a ver, dice presentación subclínica de la enfermedad. El otro dice aparición característica en los estadios de inmunosupresión más severa, ya hemos visto que no hay relación con eso. El otro dice elevada frecuencia de afectación extrapulmonar y diseminada. Por supuesto que sí, si les he dicho en la pregunta anterior, en esa pregunta sacrificada que nos hemos demorado un montón leyendo, les hemos dicho, eso les van a preguntar. Les van a evaluar si ustedes recuerdan de que en el paciente con VIH hay infección no solamente en el pulmón, sino diseminada. Y justamente eso les preguntan acá. ¿Por qué se caracteriza entonces? Justamente por eso. Hay una elevada frecuencia de afectación extrapulmonar y diseminada. ¿Ya? Por lo tanto, lo demás no estaría bien. No es que haya una mala respuesta al tratamiento, entonces, la respuesta es buena. No es que haya un escaso rendimiento de los métodos microbiológicos de diagnóstico. Se diagnostica igual. ¿Ya? Tampoco aparece en los pacientes con CD4 más bajo, tampoco, ni hay una presentación subclínica. Es igualito, ¿ya? La única diferencia es de que hacen formas extrapulmonares de forma más frecuente. No es propio del shock tóxico estafilocócico. Complementario a la pregunta que hemos hecho de las personas que almorzaron y toda su familia, después de haber consumido mayonesa, estaba vomitando y tenía diarrea en la emergencia. ¿Se acuerdan de esa pregunta? Ya, ese es un shock tóxico estafilocócico. ¿Ya? De una vez vayamos al grano. ¿Por qué se llama shock tóxico en esa intoxicación alimentaria? ¿Ya? Tóxico es porque no es producto de la bacteria, es producto de la toxina. ¿Ya? O sea, puede estar la toxina nada más ahí y no la bacteria. Y si no está la bacteria, ¿qué cosa no podría haber aquí? Metástasis sépticas podría haber, o sea, podría haber émbolos conteniendo la bacteria. Si no está la bacteria, sería contradictorio, ¿no? Puede haber, miren, digamos que no sepamos, fiebre elevada. Sí existe fiebre elevada, se parece al shock, al común y corriente. Lesiones cutáneas, cuidado que las afecciones por estafilococo van acompañadas de lesiones en piel, la mayoría de las veces. Ya, el otro dice metástasis sépticas, digamos que no sé, pero miren cómo puedo descartar estas dos. Acá dice fracaso renal y acá dice rhabdomiólisis. ¿Los dos se parecen o no? ¿Uno tiene que ver con el otro o no? Claro, los dos tendrán que ser reales, ¿ya? Los dos no pueden ser falsos, porque me pide un solo falso. ¿Sí?
Entonces, si hay rhabdomiólisis, ¿produce falla renal o no hay relación? Y como estoy buscando la falso, miren, aquí es metástasis sépticas por esa razón, ¿ya? No está presente la bacteria, es la toxina. Por lo tanto, ¿cómo va a haber metástasis sépticas? Sépticas hace referencia a la presencia de la bacteria, ¿ya? Cuidado con eso. ¿Cuál de las siguientes permite diferenciar la pielonefritis aguda de la cistitis aguda? Hemos puesto al final las preguntas más simples porque ya uno está algo cansado, para que puedan responder. ¿Cuál creen que es la única diferencia que así a rajatabla les dice esto es cistitis y esto es pielonefritis? Leucocituria va a haber en ambos, ¿ya? Hematuria puede haber en ambos también. Bacteriuria, o sea, presencia de bacteria en la orina, ¿puede haber o no puede haber? Claro que sí puede haber, ¿ya? Por eso es que los urocultivos salen positivos. Antecedentes de infección urinaria también puede haber en ambos, pero lo que no va a haber es fiebre. Fiebre solamente es de la pielonefritis. En la ITU baja no hay fiebre. En la ITU baja hay disuria, polaquiuria, tenesmo, todo lo que ustedes quieran, pero no hay fiebre. ¿Ya? La respuesta es fiebre. Paciente de 22 años que acude para evaluación de una lesión genital ulcerada. Ya tiene úlcera genital. ¿Podría ser sífilis? Podría ser sífilis. Podría ser también chancroide, podría ser herpes, porque el herpes se ulcera, es la causa más frecuente incluso de úlcera genital. Ya, entonces dice, presenta BRL positivo. Título 1/8 significa 8 diluciones, ¿ya? O sea, con BRL positivo podríamos decir, debe de ser sífilis. Pero miren, el FT absorción es negativo. Si el FT absorción es negativo, ¿cuál es la prueba confirmatoria? El FTA. Y si el FTA es negativo, ¿qué cosa debo decir? ¿Que es sífilis o no lo es? No es sífilis, será otra causa de úlcera genital. Ya, entonces aquí el BRL que salió positivo no es real. Debe de ser otra causa de BRL positivo. Y hay muchas causas de BRL positivo. Gestación, ancianidad, cánceres, inmunizaciones, usuarios de drogas por vía parenteral, otras espiroquetas como leptospira, ¿ya? Tuberculosis. Hay múltiples causas de BRL positivo, ¿ya? Síndrome antifosfolipídico, ¿ya? ¿Cuál sería la alternativa aquí? Dice falso positivo de las pruebas no treponémicas. Esa es la respuesta. Porque el BRL es una prueba no treponémica. Muy bien. Paciente de 30 años, seropositivo, VIH conocido desde hace 5 años, con antecedentes de neumonía por neumocistis carini. Ya significa que tenía menos de 200 hace ya tiempo. Por eso ha hecho esa neumonía. Consulta por cefalea. Esto es interesante. En las afectaciones neurológicas, por favor, ya en las afectaciones neurológicas hay marcadores determinantes. Si habla de signos meningios, es TB. Ya no piensen ni descarten nada. Es TB si habla de signos meningios. Si habla de síndrome de hipertensión endocraniana, o sea, cefalea, es criptococo. C de cefalea, C de criptococo. Si habla de focalización, hemiparesia, convulsiones, qué sé yo, es toxoplasmosis. Y si habla de alteraciones de conducta, ya, un paciente que se ha vuelto más callado, qué sé yo, o sea, no tiene algo muy severo, neurosífilis. Y cuando es demencia, LEMF, leucoencefalopatía multifocal progresiva. Se lo repito, si habla de signos meningios es TB. Si habla de focalización, toxoplasma. Si habla de hipertensión endocraniana, o sea, cefalea intensa, criptococo. Ya, esas cosas tienen que parametrar para resolver. Y miren, si yo tomo en cuenta eso, si tuvo neumonía por neumocistis carini, ¿qué tenía? Tenía CD4 bajo, ¿sí? Dice que consulta por cefalea desde hace 10 días, la exploración física muestra como datos más relevantes, mínima rigidez de nuca, no hay mayor signo, ¿no es cierto? Temperatura 37,5, fondo de ojo normal, TAG, ligera atrofia cortical, no habla de masas, ¿ya? Punción lumbar, líquido cefalorraquídeo claro, con 40 células mononucleares, ¿ya? Proteínas 90, glucosa en 30, señalar de entre las siguientes la causa más probable, y les dan alternativas. Uno podría decir, esto parece TB porque hay consumo de glucosa, pero TB no les han puesto, justamente porque no les van a colocar, porque podría causar confusión. ¿Cuál es el marcador clínico aquí? ¿Ha focalizado? ¿Ha convulsionado? No. Chao toxoplasma. ¿Les habla de trastornos de conducta y que por lo demás hace sus actividades? Tampoco. ¿Les habla de cefalea? Sí, cefalea de 10 días. Fíjense lo único que les va a llevar a la respuesta.
Cefalea de 10 días, ¿qué cosa es? Criptococo, ¿sí? Criptococo, por eso la alternativa es la C. Si ustedes no van a tomar en cuenta eso, pueden confundir, ¿ya? Pueden confundir. Agárrense de eso. A lo largo de los últimos 10 años se ha producido un cambio muy importante en la etiología de la endocarditis infecciosa del adulto. El microorganismo más frecuente en la actualidad es, ya lo hemos dicho, ¿cuál es el más frecuente? ¿Cuál era el más frecuente? Staphylococcus aureus, ¿ya? Staphylococcus aureus, alternativa B. Pregunta de memoria, como que en la ITU, la E. coli es lo más frecuente. Y si fuera una endocarditis instalada ya en un recambio valvular, epidermidis, ¿ya? Estafilococo epidermidis. Y si fuera una endocarditis en una válvula nativa de un anciano, Streptococcus bovis, ¿ya? Cuidado con esos nombrecitos. ¿En qué tipo de pacientes está indicado realizar detección y tratamiento de la bacteriuria asintomática? Ya hemos visto el porqué. ¿En qué tipo de población voy a hacer? Voy a buscar bacteriuria y si lo encuentro, lo trato, así sea asintomático. ¿En qué grupo? Gestantes, es el único grupo. Alguien me dirá, ¿y en los inmunosuprimidos? No. ¿Y en los pacientes que tienen sondaje simple? Le cambio la sonda nada más, no se trata. No tiene sentido tratar. Pero en las gestantes sí. En las gestantes sí hay una relación, ¿ya? Con las pilonefritis. Desde la semana 14 estamos obligados a dar tratamiento si es que hay y hacer urocultivos mensuales hasta el día del parto, ¿ya? Porque la principal causa asociada a pilonefritis, con riesgo incluso de muerte y mortalidad, es bacteriuria asintomática, en el caso de las gestantes. En los varones, ¿cuándo se puede tratar? Cuando va a ser el varón sometido a una cirugía de vías urinarias. Tienes que primero esterilizar orina para evitar hacer diseminación de la bacteria. Y en los niños también está indicado. Un niño con bacteriuria asintomática no lo dejen así, tienen que tratarlo, ¿ya? Niños, estamos haciendo referencia a menores de 5 años. Pasado eso hay que hacer un estudio, ¿no? Porque está haciendo infección urinaria, no es muy común. Ya, pero en gestantes sí, obligado. Bacteriuria asintomática en gestantes se trata, sin ninguna discusión. Paciente de 44 años sometido a mastectomía izquierda con vaciamiento ganglionar, consulta un año después, miren, para que se den cuenta que todo lo anterior es un distractor. Un año después, demasiado tiempo, ¿ya? De la intervención, por un cuadro febril con celulitis en brazo izquierdo. Tiene celulitis simplemente, ¿ya? En brazo izquierdo. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Cuando ustedes tienen celulitis, hay dos posibilidades: estreptococo o estafilococo, o si quieren estafilococo y estreptococo, ¿ya? El estafilococo aureus no hay problema, lo van a recordar. ¿Cuál de los estreptococos? ¿Ya? Estreptococo piógenes, ¿ya? Estreptococo piógenes. Estreptococo piógenes, que es llamado también estreptococo del grupo A, porque el estreptococo del grupo B es el estreptococo galactiae, que tiene relación con colonización de canal vaginal de mujeres que están a término en su gestación y que puede ocasionar sepsis neonatal de inicio precoz, ¿ya? Entonces, con esa salvedad, miren, ¿tendrá algo que ver que hace un año le han hecho la operación? Esa herida está cicatrizada, ya no hay nada, absolutamente ninguna relación. Acá la pregunta es una persona que ha hecho celulitis. ¿Y cuál sería el agente más probable de las que están acá? Salmonella enteritidis, dice aquí. Streptococcus galactiae, esa que coloniza el canal vaginal, los dos no tienen nada que ver. Escherichia coli, acá sí dice Streptococcus piógenes. Y el otro dice Pasteurella multósida. Pasteurella multósida está más en mordedura por animales, ¿ya? La mordedura por perro, por ejemplo. ¿Qué marcarían aquí? Si saben que es estafilococo o estreptococo. Yo me quedaría con los dos que dicen estreptococo: Agalactiae y piógenes. Y yo sé que Agalactiae es el estreptococo del grupo B, ¿ya? El estreptococo del grupo B, o Agalactiae, que está en la alternativa B, es el que coloniza canal vaginal de mujeres gestantes a término y que puede producir sepsis neonatal de inicio precoz. O sea, no tiene nada que ver. El piógenes sí, que es lo mismo decir estreptococo del grupo A, ¿ya? Si aquí hubieran puesto estafilococo, estaría mal planteada la pregunta, porque estafilococo también participaría, ¿no? Muy bien. En lo referente dice a Clostridium difficile, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Incorrecta. Se trata de un bacilo gram positivo esporulado. Vamos a ver, ¿es gram positivo o no lo es? Claro que sí, hemos dicho todos los cocos, hemos dicho listeria, hemos dicho actinomyces, Clostridium, ¿ya? O sea, sí es gram positivo.
es responsable de algunas diarreas asociadas al uso de antimicrobianos. ¿Sí o no? Claro que sí. Solo las cepas toxigénicas son patógenas. También lo hemos comentado, ¿ya? Porque las cepas que no tienen toxina, hemos dicho de nada sirve, tú puedes coprocultivar, va a crecer, pero no sabes si tiene o no relación con el cuadro clínico, por eso era mejor pedir la toxina incluso. Es responsable de la inmensa mayoría de las colitis pseudomembranosas. ¿Qué dicen? Claro, porque si les pone absolutamente de todas, o sea, ya podría haber una excepción y ya no serviría. Sí, de la mayoría sí. El otro dice, miren, solo causa enfermedad en pacientes previamente inmunosuprimidos. En cualquier paciente que reciba antibióticos por tiempo prolongado, antibióticos de amplio espectro, no es exclusividad de inmunosuprimidos. Incluso si quisieran descartar, estarían sobre la hora en el examen. Yo veo en la C que dice solo y en la E que dice solo, ¿ya? Y podría, entre esas dos debe de estar la falsa, porque solo es una palabrita que me indica que probablemente no sea verdadera la alternativa. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? La alternativa E. Niño de 8 años, previamente sano, la causa más frecuente de meningitis bacteriana es, ya aquí nos vamos a armar bien, ya en los niños, ya niños digo, la principal causa es, ¿qué es? Neisseria meningitidis. Y en segundo lugar está Streptococcus pneumoniae, ya, y Haemophilus influenza también. En la edad ya escolar, ya se mantiene Neisseria meningitidis. Y en segundo lugar, Streptococcus pneumoniae. Cuando pasa a adulto, esto se invierte. En el adulto es Streptococcus pneumoniae a la cabeza. Y Neisseria meningitidis va después. Siempre ha habido una satanización a la Neisseria meningitidis. Te va a dar y te vas a morir. Mentira, no es así. La Neisseria meningitidis produce más morbilidad, pero no tanta mortalidad. O sea, enferma más fácilmente. Por eso es que vienen brotes epidémicos. Saben que puede venir en brotes epidémicos, ¿no es cierto? Por eso es que tomamos profilaxis. Generalmente en cuarteles militares puede dar, por ejemplo, una persona se enferma y todo el batallón puede enfermarse con meningitis, ¿ya? Pero es una situación, ¿qué les digo? De morbilidad, no de mortalidad, casi nadie se va a morir. Con el estreptococo neumonía es a lo revés. No produce tanta morbilidad, pero sí mortalidad, mata más. Ya, esa es una diferencia importante. Aquí, ¿cuál es la respuesta? Neisseria meningitidis. Estudiante de Derecho de 20 años, previamente sano, presenta un cuadro de febrícula, artromialgias, tos seca persistente y astenia de 2 semanas de evolución. En el último mes, miren, sus 2 hermanos de 9 y 17 años han presentado consecutivamente cuadros similares. Ya les he dicho de este tipo de pregunta. Ha habido contagio. ¿Sí? ¿En qué cosa están pensando? ¿Qué puede ser? ¿Se acuerdan que había una pregunta parecida? Les decía, donde les hablen de contagio, deben de pensar en qué. En micoplasma, en legionela, en clamidófila neumonía. Perfecto. A ver, vamos a ver. ¿Qué más dice? Tras practicársele una radiografía de tórax, el médico le diagnostica de una neumonía típica. Bueno, al final les da la respuesta. ¿Cuál es el agente etiológico más probable de este caso? ¿Cuál es el agente etiológico? Micoplasma neumonía. ¿Ya? No se olviden, cuando les habla de contagio, está haciendo referencia, al menos en el examen. ¿Ya? Al menos en el examen. Pregunta 89. Dice, en la meningitis meningocócica es falso. Vamos a buscar la alternativa incorrecta. La primera dice, los brotes epidémicos suelen estar asociados o causados ya por los serotipos A y C. Es cierto. Ya nosotros sabemos que hay varios serotipos de Neisseria meningitidis. Propiamente están el A, el B, el C, el X, el Y, ya, el L también, cada uno con particularidades. Lo más importante quizás es lo que esté contenido aquí en la pregunta, por eso vale la pena darle una mirada. Dice, los brotes epidémicos son estar causados por los serotipos A y C, es cierto. Ya aquí faltaría el B es el más letal, ya, los casos más complicados, los que generalmente terminan con éxito letal y fallecimiento del paciente, están causados por B. Los de A y C son básicamente los que se asocian a brotes epidémicos. Ya, entonces la primera alternativa es correcta. La segunda dice, las cepas de meningococos serotipo Y se asocian con neumonía. También es verdad. Ya, el serotipo Y tiene la particularidad que causa infecciones respiratorias. Ya, puede causar cuadros tan graves como la neumonía, ya, y es importante tenerlo en cuenta también. Su transmisión básicamente por vía respiratoria, obviamente.
El tercero dice el déficit de los últimos componentes del complemento, C5, incluso hasta el C9 habíamos comentado, acá dice el C5 a C8, ¿ya? Y de la properdina, que también es un componente del complemento, son factores predisponentes, sí, factores predisponentes, hacemos más fácilmente la enfermedad. Los pacientes con un sistema de complemento normal tienen menor mortalidad. No está asociado a la mortalidad la ausencia de esos factores o déficit de complemento, sino más bien está asociado a la facilidad para hacer infecciones, ya, por este tipo de género de bacterias, por Neisseria. Entonces no sería tan cierto la alternativa de vamos a ver si la E es más absoluta. Dice la mortalidad de la meningitis aislada, o sea, solamente meningitis, sin ninguna otra cosa, es menor que la sepsis meningocócica sin meningitis. Lo aclaramos, para que no parezca trabalenguas. La mortalidad por meningitis es menor que la sepsis, más o menos así. También es cierto, acuérdense que la meningitis por meningococo tiene alta morbilidad, no está tanto asociado a la mortalidad, ya no es como en el Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Entonces, la presencia únicamente de meningitis, sí es cierto, tiene alta morbilidad, pero no mortalidad. Comparado, por ejemplo, con la sepsis es la forma más severa, ¿ya? Con alto éxito letal. Si les preguntan cuál es la forma más severa de infección por Neisseria meningitidis, es la sepsis, la bacteriemia, ¿ya? Entonces, en esa situación, la alternativa correcta vendría a ser la letra D. A ver, matemos lo que falta. Hombre de 20 años con clínica de infección urinaria. 20 años, varón, infección urinaria. Urocultivo se aísla una cepa con fenotipo sensible de Proteus, o sea, es sensible a los que habitualmente es sensible, obviamente, no es una cepa resistente. Señala el antimicrobiano menos apropiado para tratar esta infección. Sencillo. ¿A qué cosa estaba asociado el Proteus? A cálculos colariformes, ¿no es cierto? O sea, cuando yo encuentro una infección urinaria por Proteus, debo asumir de que en algún momento podría cruzar con cálculos, ¿ya? Y aquí me dan una lista de antibióticos. Como dice cepa sensible, debe de ser supuestamente sensible a todo lo que está acá, ¿ya? Pero de los que están acá, hay un antibiótico que no tiene buen paso por vías urinarias altas, es la nitrofurantoína. ¿Ya? La nitrofurantoína y la fosfomicina actúan bien en ITU baja, concentran en vejiga, pero su paso por vías urinarias altas no es buena. En ninguna infección de tracto urinario alto podrían usar nitrofurantoína, no serviría. ¿Ya? Y en este caso, como forma cálculos, yo tengo que cubrir con algo que pase bien por vías urinarias altas. Por esa razón, la respuesta es nitrofurantoína. ¿Ya? A ver, cuenta regresiva. Uno de los siguientes grupos de antibióticos antibacterianos actúa inhibiendo la síntesis de proteínas. Ya lo saben. A ver, ¿cuál? ¿Qué cosa era síntesis de proteínas? ¿30 o 50? Cualquiera de los dos. A ver. Aminoglicósidos. ¿Dónde? 30S. Listo. Así, rápido. ¿Qué plantearía usted en un paciente varón de 23 años de edad, totalmente asintomático? ¿Ya? No tiene ningún síntoma. ¿Quién cuenta con la siguiente serología para el virus de la hepatitis B? Cuidado, ¿eh? Antígeno de superficie, negativo. ¿Ya? Cuando el antígeno de superficie es positivo, digo, ¿tiene hepatitis? Acá dice negativo. Anticore total, negativo. Las personas que tuvieron hepatitis se quedan con el anticore total positivo. Acá dice negativo, significa que no ha tenido tampoco, pero tiene anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. ¿Qué creen que puede ser eso? Es la persona que ha recibido vacunación. ¿Ya? Se vacuna y forma anticuerpos, por eso es que tiene el antiantígeno de superficie positivo. Muy bien, postvacunado, está bien. Paciente trasplantado renal de 2 meses, cuidado con esa palabrita, trasplantado, ya, 2 meses de evolución, que acude al servicio de urgencias por síndrome febril. Servicio de urgencias por síndrome febril. De 3 días de evolución, bien tolerado, no tiene mayor cosa, ya, acompañado de epigastralgias. En la analítica practicada destaca moderada leucopenia, leve elevación de la cifra de transaminasas. ¿Cuál sería su primer diagnóstico de sospecha? Para que no se compliquen, es post-trasplantado. ¿Cuál era el microorganismo que tiene que ver con los trasplantados? Citomegalovirus, así es. Y aquí es citomegalovirus la respuesta, ¿ya? Así se comporta el citomegalovirus, algo de fiebre, no lo tumba al paciente, pero está teniendo actividad. La respuesta es la D, ¿ya? Citomegalovirus. Si eso no toman en cuenta, se pueden confundir. Paciente de 64 años, fumador, que acude a urgencias por un cuadro de 48 horas de evolución de fiebre, tos con expectoración mucopurulenta, radiografía de tórax muestra una condensación alveolar. ¿Qué cosa significa condensación alveolar? Neumonía, ¿ya? En el lóbulo inferior derecho, pequeño infiltrado en el lóbulo inferior izquierdo, bueno, eso no tiene mucho que ver. Gasometría, pH casi normal,
PO2 en 54. ¿Qué significa eso? Insuficiencia respiratoria tipo 1. Menos de 60 es insuficiencia respiratoria tipo 1. PCO2 de 29. Está barriendo el PCO2. Seguramente está hiperventilando, está metiendo bastante aire y está botando su CO2. ¿Ya? PCO2 29. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas le parece más adecuada? Es una neumonía que hay que manejarla como debe de ser, según las guías. ¿El tratamiento para las neumonías cuál es? Según las guías internacionales, es cefalosporina de tercera. Y eso es lo que usan también acá. Pero hay que cubrir también gérmenes atípicos y para eso le tienen que asociar ¿qué? Entonces, ¿qué cosa elegirían de acá? ¿Claritromicina sola? No. Cipro no tiene nada que ver, es gram negativo, hemos dicho, es para gram negativos el ciprofloxacino. Amoxiclavulánico pensando en estreptococo neumonía y no tendría sentido por el clavulanato. El otro dice ciprofloxacino, tampoco. Y acá dice ceftriaxona más claritromicina. ¿Ya? Y esa es la terapia empírica que se da a las neumonías, ¿ya? Hoy en día. Das ceftriaxona y das también, o acitro si es que quieres, ¿no? La alternativa E. En la neumonía por neumocistis carini, en los pacientes con infección por VIH, ¿cuál de las siguientes respuestas es verdadera? Verdadera. El diagnóstico definitivo se realiza por cultivo de esputo. ¿Qué opinan? ¿Qué les había dicho? No sirve los cultivos, tiene que ser examen directo, ¿ya? Como lo que han hecho un lavado bronquialveolar, digamos. El uso de glucocorticoides está contraindicado. No, más bien se indica en los casos severos. La pentamidina intravenosa es el tratamiento alternativo de elección en las formas graves. Vamos a ver. ¿El riesgo de padecerla es independiente de la cifra de CD4? Dice, no, con CD4 menos de 200 hay más riesgo. Y el otro dice, bueno, pues ya aquí está la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué es la respuesta? Porque dice nunca. ¿Ya? Y me piden, no, me piden felizmente la verdadera. Está bien, me piden la verdadera. Dice, nunca está indicada la profilaxis primaria. ¿Qué cosa es profilaxis primaria? ¿Y qué cosa es secundaria? Profilaxis primaria es, yo le detecto, tiene menos de 200 y antes de que haga cualquier enfermedad le doy profilaxis para que no haga. Y profilaxis secundaria es, le dio neumocistis, se recuperó del neumocistis, todavía tiene CD4 bajo, le doy para que no vuelva a hacer. Eso es secundaria. ¿Ya? Y dice la profilaxis primaria nunca está indicada. Falso, pues se tiene que dar si tiene menos de 200. ¿Ya? Les pedían la verdadera. ¿Cuál era la verdadera? Así es, que la pentamidina es una alternativa. Pero habíamos dicho intravenosa. Cuidado que les pongan de forma inhalada. Inhalada no. Ya acabamos. Paciente consulta por diarrea sanguinolenta, fiebre 39, de más de una semana de duración. En el coprocultivo se aísla Campylobacter. ¿Cuál de los siguientes antibióticos está recomendado como primera elección? Esta es una típica pregunta examen. Del Campylobacter te van a preguntar, 1, ¿con qué lo tratas? Y 2, ¿a qué cosa está asociado? Normalmente desencadena cuadros de Guillain-Barré. Hay que tener cuidado. A veces les preguntan cuál es de los siguientes patógenos está asociado a síndrome de Guillain-Barré y la respuesta es Campylobacter. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la terapia de elección? ¿Se acuerdan? Macrólidos. ¿Ya? Macrólidos tienen que dar. Aquí la respuesta es acitromicina. Siempre preguntan esto. ¿Ya? Siempre. A ver, terminaremos. A ver, esto lo responden ustedes, está fácil. Tratamiento empírico de la meningitis purulenta, o sea, meningitis bacteriana. Germen desconocido, o sea, todavía no se ha hecho ningún cultivo, pero sabemos que es meningitis bacteriana. Persona anciana, ¿cuál sería? La piedra angular era cefalosporina de tercera, ¿sí? Pero en las edades extremas de la vida tenían que agregar ¿qué? Ampicilina para cubrir la histeria. ¿Cuál marcarían como respuesta correcta? Ceftriaxona sola, ceftriaxona más ampicilina, así es. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Antepenúltimo, ¿cuál de los siguientes antibióticos es el que puede generar un mayor número de interacciones medicamentosas? Miren qué pregunta. ¿Cuál creen que puede ser de las que está acá? Rifampicina, así es. Así le cambie de antibióticos y escoja otros, igual va a seguir siendo rifampicina. ¿Por qué? Potente inductor enzimático del citocromo P450. Penúltimo, señale la alternativa correcta con respecto a las infecciones de transmisión sexual que cursan con úlcera genital. A ver, ¿cuáles cursan con úlcera genital? Chancroide dice, sí, ¿no es cierto? Herpes genital, también, pero condiloma acuminado no. El otro, clamidia, ya lo malogró. Herpes genital sí, chancroide también, pero clamidia no. El otro dice herpes, perfecto. Chancroide, también, pero no gonorrea. Y el otro dice sífilis, clamidia, lo malogró, gonorrea también. La última pues será, dice sífilis primaria, mucho mejor todavía, herpes genital y chancroide. Y esa es la respuesta, ¿ya? Son los tres. Hay formas de diferenciar. Sífilis primaria no duele, herpes genital duele y chancroide también. Y la diferencia entre ambos es que el chancroide tiene fondo purulento, el herpes genital no. Último.
La infección postoperatoria más frecuente en casos de apendicitis aguda complicada, incluso le hemos puesto la referencia ahí. A ver, ¿qué opinan? Con eso terminamos. La infección más común, y no solamente en todas las cirugías abdominales en general, es la infección de sitio quirúrgico, de la herida. Y por eso es que nosotros damos profilaxis. Podría ser otra pregunta. ¿Para qué sirve la profilaxis antibiótica en cirugía? No es para evitar infecciones de tracto urinario, no es para evitar neumonía intrahospitalaria, nada. Es para evitar o para disminuir las tasas de infección de herida quirúrgica. Solo para eso sirve. Entonces la profilaxis quirúrgica no les va a evitar que haya neumonía intrahospitalaria, ni tampoco les va a evitar que haya otro tipo de infecciones. Es básicamente infección de sitio quirúrgico, ¿ya? Para eso es. Muy bien.